Okay. 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 Sorry about that. That's okay. So Ronald, when I met you, you had already completed your Nclex RN and you already spoke English like a native person from the United States, right? So tell me a little bit about how you got to that point before you met with us. Sure. Do you want me to begin with Spanish or English? Traduce la pregunta. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, un gusto. Mi nombre es Ronald Garro. Carrie, lo que está preguntándome es que, bueno, o más bien lo que me está diciendo es que cuando yo llegué con ellos, con Nash, yo básicamente pues ya tenía mi proceso de certificación completo, ya tenía el examen de Nclex aprobado y tenía pues mi examen de inglés aprobado también. So yeah, when I reached out to you, I remember like me just kind of doing some Google researches, companies in the US, and I was a little bit worried because I didn't have much clinical experience recent, and I was kind of wondering if I would get hired from someone. And then somehow, you know, I ended up finding your number in Google. Thank you, technology, and reached out to you. That's the first time we spoke. Lo que estoy diciendo es que, bueno, al inicio estaba un poquito escéptico si realmente iba a poder tener una oportunidad laboral en los Estados Unidos, porque yo soy enfermero, pero tengo ya un tiempo de estar como fuera de la parte clínica y estuve un tiempo, no tenía mucha experiencia reciente y bueno, siempre estaba con esa incertidumbre si me iban a contratar, pero bueno, haciendo como unas búsquedas en internet, en algún momento di con el número de Carrie y bueno, decidí llamarle inmediatamente y ese fue el momento que nos conocimos. Ese fue nuestro primer encuentro. Mm-hmm. So we had a telephone conversation, right? Oh, yes. So tell everybody, what did we talk about? Right. Bueno, Carrie me está diciendo que hablemos de la conversación que tuvimos en ese momento. Me acuerdo que yo estaba súper feliz de escuchar a Carrie. La voz de Carrie fue como me dio mucha esperanza porque realmente sentí que había alguien con una buena intención detrás de querer realmente ayudarme a conseguir una oferta en los Estados Unidos, que eso era lo que estaba buscando. Carrie básicamente me mandó un correo, hablamos un poco en el teléfono, le conté un poco sobre mí, mi experiencia, y bueno, ella pues me aseguró que definitivamente podrían darme una opción, podrían ayudarme con lo que yo estaba buscando. So basically what I'm saying here is that the first time we spoke on the phone, you were very genuine right from scratch, and basically you started explaining to me that, you know, I really did have opportunities, even though I had not been in the clinical area for some time. And, you know, that gave me hope. That gave me hope that you really had a good intention of actually helping me out to accomplish this. And so it went great. You know, you sent me an email afterwards, and that's when we started getting in touch a little bit more. Okay, so I remember that so well because when I met you, you were a little different in that you had not been practicing as a clinical nurse at the bedside. And you wondered, is there going to be a place for me? And right. With your great English skills and your determination and your willingness to provide safety and quality care to patients, I knew that you would be able to get a job in the United States. Right. Bueno, Carrie lo que está diciendo es que cuando ella pues conoció mi historia y se dio cuenta que a pesar de que yo tal vez no tenía tanta experiencia en la parte hospitalaria, que ella sintió que yo tal vez tenía como mucha apertura al aprendizaje y querer aprender y tenía determinación en hacer las cosas y que definitivamente pues podía existir una oportunidad para mí para trabajar con ellos allá en los Estados Unidos. Okay.
I'm just So- trying to summarize it because I don't know if I'm gonna remember each word like verbatim, but No, you're doing That's wonderful. okay. That's okay. okay. So one of the things that we talked about when I met was, tell me what kind of work you want to do. And, you know, what kind of unit do you want to work in and where do you want to work? So, you know, tell us how that worked out. Okay. You mean when you asked me, or? Yeah. So what do you want to do? Where do you want to, you know, kind of what are you thinking? That's what I wondered from you. What did you want to do and where did you want to be? Yeah, of course. So Carrie me está preguntando que, digamos, en algún momento ella me preguntó como en qué área específica me gustaría trabajar en la parte de enfermería. Y bueno, well, you know, I figure that since I had some experience in pediatrics, that's the place where I would love to work eventually at some point. And because of the background that I had going into a master's program too, like I knew that that's definitely the area where I would want to work, you know, maybe like, you know, ICU, you know, natal care or something. But, you know, of course, I understand that sometimes you have to go through different areas in the hospital in order to get there too. So, I mean, I really didn't have a problem with that. So, lo que estoy diciendo es que yo le expliqué a Carrie que me gusta mucho como el área pediátrica porque siento que es como la población con la que tengo más afinidad. Y bueno, también en algún momento pues tuve la oportunidad de estar adquiriendo más educación en el área pediátrica y definitivamente es un área donde me veo a futuro trabajando, ya sea en la parte de cuidado crítico neonatal, pero bueno, también comprendo que, ¿verdad? Quizás por la no tanta experiencia que uno tenga, pues de pronto le va a tocar iniciar en algún otro sector del hospital para poder llegar ahí eventualmente. So then, Ronald, I think what we did is, I think one of the things that was really great is that you recognized that maybe there was going to be more than one step to get where you wanted to go, and that you were willing to be flexible enough that you would, you know, take a position in the medical surgical department and get some experience before you moved on to do some of the other more specialized care. And I think that was a good move for you. Did you agree with that? Oh yeah, of course. So, Carrie, lo que me está diciendo es que, bueno, desde que básicamente iniciamos, ¿verdad? Conversaciones, ella sí me dejó muy claro que probablemente era más fácil yo poder adquirir un puesto, ya sea como un área como de medicinas y cirugía, y ya poder transicionarme a otra área hospitalaria, y que si yo estaba de acuerdo con eso. So, yes, I remember, you know, you saying something about like I could start working in med surg, for instance, and then eventually go somewhere else so that I could gain some more experience in the clinical area. And that, you know, that I agree on that, of course. I was happy to. I mean, I feel like also maybe some of the reasons why I don't have that much experience in my country is because we lack opportunities, unfortunately. And that's one of the major reasons, actually. Right. But, you know, I guess I got to look forward and now focus on my future. Right. And I do think, oh, go ahead. Oh, I was just going to translate it. Oh, yes. What I just said. Lo que le estaba diciendo Carrie es que básicamente, digamos, yo no tuve ningún inconveniente en aceptar probablemente entrar a un hospital, así sea a través de un servicio de hospitalización, porque bueno, soy consciente de que no tenía mucha experiencia y bueno, una de las grandes razones por las que no he tenido mucha experiencia es porque desafortunadamente en Costa Rica sí tenemos como una carencia fuerte de oportunidades para enfermería y a veces sí cuesta como mucho posicionarse en el lugar, pero realmente ahorita no es algo que me preocupe porque ya estoy completamente enfocado en mi futuro y en la carrera que puedo hacer en los Estados Unidos como enfermero. Very good.
So tell us a little bit about your interview. So how did you prepare for the interview, especially since you needed to help the hospital understand that even though you didn't have a lot of clinical experience, you were really going to be the person that they wanted because of your determination and your attention to detail and your ability to, look at safety and quality for the patients. Tell us how you got ready for that interview. Because is it different in the United States than it is in Venezuela interviewing for, or I'm sorry, Costa Rica? Costa Rica. Interviewing for that. I know where you're from. Sorry about that. Don't worry, Carrie. So Carrie me está preguntando que si puedo hablar un poco de cómo fue quizás el proceso de prepararme para la entrevista que tuve con el hospital y de cómo iba yo a hacer, ¿verdad? Poder convencer básicamente al equipo de reclutamiento en el hospital de que a pesar de que yo no tenía mucha experiencia, que yo estaba anuente a aprender y I forget the other thing you said. Y que digamos que acá en Costa Rica la enfermería es un poco diferente, al menos en la parte de orientación. Okay, now I'm going to answer what you said. Okay. Well, preparation for the interview, I feel very confident because you were preparing even with Amanda initially, that she gave me some tips and tricks for the interview right before I went on it, and also it helped that you were in the meeting as well, because it just felt like another meeting with you, in part. So that was something very positive about that. And I feel also that, even though I may not have that much clinical experience, but I definitely do have other, qualities that can be put, into nursing that are also very useful, for sure. Lo que estoy diciendo es que, bueno, el proceso de preparación para la entrevista, realmente no siento que fue algo muy difícil porque Carrie me preparó y también estuve conectado con otra chica que se llama Amanda, que trabaja con Nash. Y bueno, realmente el día de la entrevista se sintió como otra reunión que tuvimos en Zoom, porque inclusive Carrie fue parte del grupo, ¿verdad?, de reclutamiento del hospital, que decidió querer conocerme y hacerme una oferta. Y bueno, Carrie estuvo ahí todo el tiempo, entonces yo sentía como ese soporte, ese apoyo de que había alguien conocido, entonces no sentí tanta presión. Y bueno, tampoco me preocupó mucho el hecho de que, a pesar de que yo no tenía quizás mucha experiencia profesional, ¿verdad?, ya canso con el tema, pero sí estaba completamente seguro de que iba a salir pues algo bueno, porque a pesar de que, bueno, tal vez la experiencia sí es importante, pero también pues considero que tengo otras habilidades que se pueden poner en práctica dentro de enfermería y en el quehacer del día a día trabajando. Yeah, that's one of the things that we do is somebody from our team will meet with you, answer questions, do a practice session, and make sure that you feel comfortable. So by the time you meet with the hospital, you've answered all the questions, you know exactly what you're going to say, and it makes it for a nice process, right? Oh, yeah. And I know Amanda was one of the people that helped you get ready. Yeah, Amanda was wonderful. So, Carrie está diciendo que parte del proceso de entrevista que ellos realizan es, ¿verdad?, que la persona pueda prepararse, inclusive con otro miembro del equipo que trabaja con Carrie, con David. Por ejemplo, Amanda es una de las, creo que es enfermera también, right? She's an RN, Amanda. Yeah. Yes. So, okay, Amanda es otra miembro del equipo de Nash y ella básicamente me ayudó mucho en prepararme con qué tipo de preguntas, ¿verdad? Cosas como, ok, esté listo para responder este tipo de cosas, creo que puedes mejorar acá. Entonces ella me dio esa retroalimentación para el día de la entrevista.
So I'm saying that, of course, it was very helpful that you guys had another team member that prepare people for these interviews, and that she even gave me like a heads up of what I would get asked on interview day. So that feedback was definitely helpful for me to improve my answers and just be prepared whenever I had to perform on so that was very useful for sure. Good, good. And then you had the interview, and I remember that very well. You just wowed them. They were like, oh my goodness. So tell us how you felt about that interview. Right. Kerry me está diciendo que, bueno, luego tuve la reunión, ella se acuerda del día que tuvimos la entrevista, y que, bueno, ella dice que ellos se quedaron asombrados, el equipo de SSM. No sé, está exagerando un poquito. I'm just saying that you may have exaggerated, that you're saying that I, surprised them a lot on interview day. But creo que salió muy bien porque sí, ellos me hicieron preguntas, fueron muy directos con algunas cosas y le dieron buen feedback a Carrie. I'm saying that, it went well because I was prepared, of course, and the fact that you were there also made it even, I guess I was like very, like, I felt like in my own skin, like you were there next to me, even though we're virtual. Yeah. But, I'm saying that then they gave you feedback about my interview, and, that they said it went well, and that they were really interested in making me an offer afterwards. Yeah. So I was very, very exciting to find out about that, because I had my doubts. Tenía mis dudas. Do you remember how many days it took them to make you an offer? You know what? I can't recall, but I feel like I didn't have to wait that long, right? Should I say that in Spanish? So Carrie me está diciendo si yo me recuerdo cuántos días se demoró el hospital para hacerme una oferta. No recuerdo exactamente cuánto tiempo se demoró, pero creo que no fue mucho. Me parece que maybe a couple of weeks to say that, or not even less. They were kind of giving you feedback during the interview, saying, boy, they were very interested in you. And I think you got an offer letter within 2 weeks, maybe? Yeah, I'm just saying, like, maybe it was like a week and a half or less, but I can't recall. No recuerdo bien, pero sí creo que Carrie dice que tuve una oferta como en menos de 2 semanas. Ya ellos me estaban dando retroalimentación, inclusive hasta la propia entrevista, y le estaban diciendo a Carrie, pero it was very quickly. Fue muy rápido. I didn't feel like I was waiting, honestly. Yeah. It just came so fast. Nunca sentí que estaba esperando la oferta porque todo pasó tan rápido que cuando me llegó, estaba emocionado. I was excited when it came through. Now, when you got the offer letter, it said you have a job offer for a full-time job at the hospital, and it also gave you a salary offer in the letter, correct? Yeah, of course. So la oferta que dice Carrie es cuando el hospital me contrató. Básicamente decía que, bueno, estaba teniendo una oferta permanente con el hospital y te mencionaba también, hacía indicación al salario que me iban a pagar. So yeah, I did get the offer, and it said something about, there was like a permanent position at the hospital in Mount Vernon and in SSM Health. And it also mentioned, the base salary per hour. That was also, indicated that offer for sure. Great. So you discovered that it was real, but that this was a real thing, right? A lot of times people say, is this real? And it is, right? Yeah, you know what I feel like sometimes, maybe it's something with people in Latin America that they second fight this because
it just feels surreal in a way because we're not used to, you know, getting these opportunities in, you know, at least in my, maybe, you know, I prefer, I don't want to speak for everybody, but I feel like at least in my country, like you would never get like, you know, so many good opportunities like that. So it kind of felt like, I know I could see how people would think that maybe that's impossible, but you know, I can assure you that it was real, and here I am. Lo que estoy diciendo es que siento que, ¿verdad? Kerry está diciendo que, bueno, fue una oferta real del hospital y yo lo que le estoy dando es como mi punto de vista, ¿verdad? Y no quiero generalizar, pero me parece que tal vez acá en mi país es un poco difícil de creer de que existen esas oportunidades laborales y que uno le estén haciendo una oferta de esa magnitud. A veces es como surreal, pero yo realmente, personalmente, nunca dudé que eso fuese cierto. Y pues aquí estoy, muy motivado y listo casi. Yeah, well, you surely were a good hire, and they're very grateful that you're going to come and live and work in Mount Vernon. They're excited that you're going to be part of their team. So, Yeah. very good. Kerry está diciendo que, bueno, que fue un buen, realmente el hospital dice que fue una buena contratación y que están pues muy emocionados de que voy a ser parte del equipo de SSM Health en Mount Vernon, que es al sur de Chicago, en el hospital. Very good. So, Ronald, do you think that your ability to speak English, tell us how you got to be such a great English speaker? Okay. Should I give you the long story or the short version? Either way. Y esa pregunta también está en el chat, Ronald, Yes. así que contéstala un poquito. Okay. Para ver por acá. Ronald, ¿cuánto tiempo estudiaste inglés? Okay, inglés. Very important. You know, I feel like throughout my entire life, I've had been exposed to English as a second language course ever since I was 9, because I actually moved to the States for a few years. I lived there in New Jersey. My parents took me when I was little, and you know, I was exposed to the language in a very traumatic way, because when I left Costa Rica, I wasn't even able to say hello or my name is. But you know, now that I think back, it was definitely an opportunity for me, unique opportunity to say the least, because my skills have gotten better ever since then, and I try to make them better, of course. So, me están preguntando que, bueno, lo del inglés, yo realmente desde que tenía 9 años siempre he estado como expuesto al idioma de inglés, e inclusive, bueno, mis papás me llevaron desde que yo tenía pequeñito para Estados Unidos, en New Jersey, y tuve la oportunidad, y una oportunidad realmente única, porque sí pude como involucrarme en el idioma desde pequeñito, y quizás fue una experiencia traumática porque yo no era capaz ni de decir hola o mi nombre es Ronald cuando llegué a Estados Unidos, y lo digo traumática porque fue como que, bueno, me tocó aprender, o aprendía, no podía comunicarme. Entonces ahora que lo pienso, realmente fue una experiencia pues bonita, porque ahora las habilidades del idioma pues se han ido mejorando con el tiempo, y cada vez, ahora que estoy consciente de que, bueno, inglés es mi segundo idioma, pues simplemente nunca dejo de aprender y siempre intento mejorarlo, ¿verdad? Uno nunca deja de aprender realmente. Right. And that's the story, you know, that's how I learned. Good. Yep. Now, one question that I have for you, Ronald, is I know you help other people get prepared for Nclex and for English. How important do you think English is in your journey to come here, and when you advise other people, what do you tell them? Oh yeah, of course.
Kerry, lo que está diciendo es que, bueno, yo hoy por hoy ayudo a otros enfermeros a lograr este proceso de certificación para irse a trabajar como enfermeros a los Estados Unidos y que, bueno, y que hable un poco de lo realmente lo que digo en cuanto al idioma del inglés. Yes, so, you know, what I'm currently doing in Costa Rica is that I'm helping other nurses to overcome their process of certification for them to become RNs in the US. And what I tell them about, you know, English is that it's, you know, it's definitely one of the first steps into making this dream a reality because it's very important for everything, you know, for travel and communication. You need to know English if you want to work in a health setting for sure. Mhm, mhm. So I'm very straightforward with that, you know, and people are starting to realize that. Yeah. Ronald, maybe extend a little bit that question because in the chat, a few people is asking you about your experience of studying for the Nclex. Hay Yes. una pregunta en el chat donde varias personas quieren saber cómo fue la experiencia de Ronald preparándose para el Nclex. Entonces le estoy pidiendo que extienda la respuesta. Ok. So, ¿quieres que hable un poco sobre mi experiencia con el Nclex? O más bien Sí. como... Sí, la preparación con el Nclex y el examen. Okay. Sí, bueno, básicamente con el Nclex siento que todo el mundo tiene un camino diferente, ¿verdad? Porque de pronto hay gente que no necesita estudiar tantos meses, a como hay gente que le ha costado un poco más el tiempo de preparación para el examen. Sí, en mi caso, bueno, yo tomé el Nclex por segunda vez el año pasado en Ciudad de México y me había preparado como 5 meses, pero ya preparado serio, ¿verdad? Ya realmente tomándome esto como una oportunidad seria, porque sabía que el examen era difícil, ya lo había intentado una vez antes, y lo que puedo decir es que la primera vez no estaba, pero ni cerca de pasarlo, pero realmente con trabajo, compromiso, sacrificio, uno lo puede llegar a alcanzar. So David was asking if I could, you know, say something about how I got prepared for the Nclex. And what I'm saying is that it's definitely, you know, a bumpy road for people. It's not impossible. You just really have to take this very serious because I took my Nclex test for a second time in Mexico City last year. And, you know, before that, I had been preparing myself for at least 4 to 5 months, but seriously studying this time around because I knew it wasn't going to be easy. Initially, I thought it was going to be a walk in the park because I'm already a nurse and, you know, I was very confident about, you know, I feel like I passed this test. But the first time, now that I think back, I have realized that I was not even close to passing my test the first time. And so I changed my mindset and said, you know what? I'm definitely going to give it my all because I feel like this is so worth it. And that's how that was my road for the Nclex. Of course, it's different for everybody. There may be people that need to study less or a longer time, but in my case, I don't even count the studying for the first time because that wasn't even serious studying. Like 5 months I did study. Ronald, I think you should repeat that in Spanish because I think that's a lesson well learned that people should hear from you. Yeah. Oh, yeah, of course. Ok, lo que estoy diciendo es que, bueno, la segunda vez que realmente me preparé serio, era juicioso, como dicen en Colombia, ustedes, es que fueron como 5 meses porque siento que ni siquiera puedo contar mi experiencia de preparación para la primera vez que estaba estudiando para el Nclex, porque no fue, digamos, tal vez como desde un punto de vista más maduro, sino que era porque yo tal vez pensaba que como yo ya era enfermero y tenía habilidades, pensé que el examen iba a ser como, how do you say walk in a park in Spanish? Como que pensé que el examen iba a ser muy fácil, pero no, o sea,
No fue, a ver, obviamente no es fácil, pero sí es lograble, es posible con compromiso, con trabajo duro y siendo juicioso, ¿verdad? Pero sí, básicamente ese fue como mi camino con el Nclex y la preparación. Yep, that's what we hear from everybody. 4 or 5 months, serious study, and you'll be ready to take the test. Oh, yeah. Yeah, nice. Good for you. Good for you. I have another you, question about sponsorship. So the hospital is your sponsor, right? You were hired directly to the hospital for full-time employment with full-time benefits. And they pay for your immigration, the attorney, all of those things are paid for. And that is part of your employment with them. So again, they are the employer. We just are kind of facilitating, right? So, Right. Yeah. So, Carrie, lo que me está diciendo es que, bueno, que si puedo hablar un poco de la contratación directa con el hospital. Sí, efectivamente, mi contratación es 100% directa con la compañía, ¿verdad? 100% los beneficios, ellos son mis patrocinadores en el proceso migratorio y, bueno, ellos pues están invirtiendo, ¿verdad? En abogados, en documentos que tienen que emitir y no es algo como que a mí me esté costando financieramente para nada. Carrie y David básicamente son los que están facilitando este proceso, ¿verdad? Entre los trámites que se tienen que hacer entre el hospital y, bueno, nosotros que somos los candidatos. So, yeah, I'm saying that I did get a direct hire from a direct, offer from the hospital. And what that means is that, I have 100% benefits from the hospital. It's a direct, and they're my employers and they're my sponsors also for the immigration process. So when they're submitting documentation, it's, the hospital is actually requesting me to go. It's not you guys, not Nash, but the hospital directly. And also that they're investing in petitions and they're investing in, lawyers and those important things to get this going. And it's with the hospital, it's not you guys, it's just that you guys are, being facilitating this process for us between the hospital and the candidate in this case, which is, awesome. Yeah, well, and we really work with the hospitals to make sure that they're good partners, that they have a great orientation program and an education program, that they have very good housing, that you'll be in for free for 1 month, and they'll help you get your banking and a telephone, all of the things just to get assimilated into that city and, to be welcomed by the hospital and so on. So they really have done a great job at your hospital, making sure that everything is going to be in place for you. And so that's important to us. And we know that that's important to you. Yeah, of course. So Gary, lo que me está diciendo, y sí, bueno, es algo que ya nos han dejado muy claro el hospital, es que, bueno, los primeros meses de asimilación, el primer mes, es algo que está cubierto por el hospital, lo que es el hospedaje, la movilidad del aeropuerto al hotel, y bueno, los tiquetes de avión, que también es importante porque ese proceso de asimilación tal vez lo hace uno como que no tenga menos sobrecarga de cosas que pensar y tal vez se le hace un poco más fácil la transición. Y bueno, también con lo de que nos van a brindar una carta del hospital para que podamos sacar como cuentas de banco, podamos sacar como una línea de teléfono para comunicarnos, que esos son también aspectos importantes dentro de este proceso de ir, ¿sabes? Ya a trabajar por allá. So I'm saying that, of course, like I think it's pretty evident at this point that the hospital will pay for our housing the first month and getting us kind of set up assimilation
including flight tickets. And also the fact that they will be able to provide like a letter stating that we do have a permanent contract with them. And so that we could get like a phone, I guess access to like getting a phone line and maybe like a bank account. So we can start getting settled. That's very important. And it also, I guess, like takes off your shoulders some other aspects that are important in this process, and you know that they're gonna be helping us with, you know. So yeah, they're grateful that you're coming. So they want to make it as easy as they can for you to get organized in that community. And yeah, so that's a good thing. So I always want to say, Ronald, so how much did I charge you for this? Nothing, Carrie. Bueno, Carrie me está preguntando que cuánto le estoy a pagar yo a Nash. Bueno, sinceramente yo a Carrie, a David, no les he pagado nada, ni un solo dólar. Más bien ellos han hecho mucho por mí en este momento y les estoy muy agradecido. What I'm saying is that yes, I haven't paid, you know, you or David anything about this process. And that's also important because, you know, there's rumors here and there from other companies. So like that, I feel like I have that assurance that everything is going well for sure. Yeah, I think that's an important thing. The hospital hires us to help them get the very best nurses from Latin America and around the world. And so we really work hard to make sure that we've got the right people, the right nurses with all their professional skills and their compassion and all of the wonderful things so that we can help them get the very best people. And we don't charge for our services. You'll never get a bill from us. And I think that's an important piece. Yeah. Ronald, let me pitch in on two questions that are on the chat. Okay. Sure. One question is people wants to know from the moment you sort of made the decision that you wanted to come, how long did it took you to complete your requisites? Like basically, how long did it take you to complete your Nclex and things like that? And obviously, there is always a curiosity question related to that they want to know if, because we tell them that the certification process, it's all they need to make sure that they pay for that portion. Obviously, all the lawyers and things like that there are no lawyer fees or anything like that they have to pay to get here. Le estoy pidiendo a Ronald que, porque hay unas preguntas en el chat, de que por favor cuente cuánto se demoró en hacer el proceso. Estoy uniendo un par de preguntas que hay en el chat. Y lo otro es que algunas personas quieren saber si él tuvo que pagar algunos costos de abogados o en la parte del proceso que él ya ha estado contestando al respecto. Ok, Ronald. Ok, realmente yo me demoré como, creo que puede ser como menos de año y medio, porque sí, al inicio yo comencé mi proceso cuando estaba empezando la pandemia, o sea que estaban cerrando las universidades, estaban cerrando los correos, estaban cerrando todo. Y pues ahí se me atrasó un poco, pero realmente, bueno, gracias a International Nurses y a Carla, que ahora es mi socia, por ahí está conectada, ella me ayudó, ¿verdad?, haciendo mi guía en este proceso y realmente fue algo muy rápido. Considero que si no hubiese habido pandemia, definitivamente hasta en menos tiempo lo hubiéramos podido lograr, porque no solamente con el Nclex, bueno, que me tocó volverlo a hacer, pero todo fue como fluido. Y la otra cosa que me preguntaste, David, creo que era... Que si dentro de que si tú has tenido que pagar algo por los abogados. Ok, no. Digamos, una vez que ya, pues yo entré en contacto con Carrie y con David, realmente yo a ellos no les he pagado absolutamente nada, ni de abogados, ni esas peticiones que meten en tema migratorio, que sí son bastante costosas. No tengo que pagar absolutamente nada.
Ellos me están ayudando con todo este proceso y están trabajando con el hospital para que, bueno, pues esto pueda salir adelante de la mejor manera. Okay. Muy bien. Carrie. Yeah, so there's a chat that says, how long, I want to know how long it is for him since he got the interview until the moment he will start working. Okay, so yeah. Oh, wait, could you please repeat that one more time? It's just that I was reading a question, so I wasn't. Yeah, so somebody is asking how long, when you have the interview, then how long will it be before you're here and working in the United States? So I can probably answer that. Or do you want to go ahead and give it a try, or shall I go ahead? I guess you can go ahead and maybe I can elaborate on it. Yes, Sure. okay, very good. So, so you had the interview many months ago, probably in, would you say, was it December? I think it was before that, but we were November? kind of, yeah, but we were kind of waiting on prevailing wages initially. Yeah. So we had to do, so the hospitals, what we do with the hospitals is we help them get a prevailing wage determination. And once they receive that, that just tells the government that the hospital, number one, can afford to pay your wages. And number two, that they will pay you the same that they pay nurses that are native to the United States. So it's a protection for international nurses when they come here, that you'll be paid the same based on years of experience. Let him translate that, Yes, Carrie. go ahead. Okay. So, sí, básicamente mi entrevista fue hace unos meses y bueno, ¿verdad? El primer paso después de esa entrevista es de que yo decidiera que efectivamente quería tomar la oferta de ese hospital porque hay un documento que se llama Prevailing Wages, no sé cómo se dice en español, pero es, ¿verdad? Es una seguridad que tiene que brindar también el hospital que trabaja junto con el Departamento del Trabajo para que efectivamente puedan, digamos, hay una forma legal de comprobar de que aunque nosotros somos enfermeros internacionales, a nosotros nos van a pagar lo mismo que ganaría un enfermero que se hubiese graduado en los Estados Unidos por el déficit, porque no hay. Entonces el hospital tiene que buscar enfermeros. Entonces, you were saying something about prevailing wages, and then, Yeah. you know, that we had to wait for that afterwards. Ben, yo adiciono a eso, para que a todo el mundo le quede claro, los hospitales tienen que demostrar ante el gobierno americano que ellos hacen una oferta laboral a los enfermeros internacionales exactamente equivalente como si ellos fueran un enfermero americano. Ellos tienen que demostrar de que uno, tienen los fondos para traer enfermeros extranjeros, y dos, más importante, que ellos obviamente van a pagarles exactamente el mismo salario que pagan a un enfermero americano. Por eso es importantísimo que uno lo contrate en un hospital y no una agencia, porque los hospitales demuestran ante el gobierno que ellos pagan directamente el mejor salario que ellos pagan a todas las personas que entran a trabajar con ellos. Eso se llama los salarios prevalentes. Okay. Yep. So once the hospital has prevailing wage, and we work with the hospitals to remind them, keep the prevailing wage current, so that when they interview, then they can automatically give you a job offer and immigration can start immediately. So I'll wait for you to translate that and then go forward. Sí, David, ¿quieres decir algo, David? No, si quieres yo traduzco eso. Lo que Carrie comentaba es que obviamente una de las partes que nosotros hacemos con los hospitales es que una vez que ellos empiezan a contratar enfermeros, les exigimos o les pedimos que mantengan la determinación de salarios prevalentes al día con el gobierno para que no se demore el proceso de traer enfermeros a los Estados Unidos.
Mhm. So following that, you know, the hospital can make the offer and they can start immigration. The immigration process has a few parts to it. So the first step, you have to gather some information about your, kind of like when you were getting certified for your documents for, you know, your university, your license as an enfermera in Latin America, and for the license in the United States. Some of that gathering of the paperwork and submitting that can take a month, 5 weeks, 6 weeks, you know, just to get everything organized and pulled together. The attorney starts doing all of their paperwork then. Once you have all of the paperwork completed and submitted to the government, they will return that information to you, and then they'll give you an opportunity to have an interview at the embassy. So again, they can't tell us exactly when the interview is going to be, if it's going to be 4 weeks or if it's going to be 2 weeks. So, but again, we know that it should happen in about 4 months, maybe 5 months, you know, again, it just kind of is in a range of time, but it moves very quickly once you have the job offer and once the paperwork is submitted. And Ronald, you know that they can turn the paperwork back and say, oh, we want to ask for something else. And then the lawyer gets everything together and sends the same thing again. And so that is a little bit nerve-wracking, right? But again, it's just part of the process. But I think, David, we say that, you know, it's about, at least at this time, it looks like it's going to be about 4 months, 5 months, maybe on the long end 6. But, you know, again, it's, you know, probably between 4 and 6 is a good estimate. Déjenme traducir la parte que explicaba Carrie. Obviamente una vez que un hospital tiene el permiso de hacer la oferta y recibe todos los papeles del enfermero, los abogados obviamente ponen todo en orden. Ellos tienen que mandar al gobierno obviamente 2 partes, uno que tiene que ver con toda la información sobre el enfermero, que es en realidad recoger de que ellos pasaron el examen de enfermería, que cualquier historial que tengan de visas de los Estados Unidos. Es un formulario no muy complicado, pero a nombre del hospital tienen que mandar bastante información referente al hospital, el motivo por el cual están haciendo una oferta para una persona que es internacional. Obviamente en la parte de enfermería hay algunas ventajas. Tienen que mostrar que están haciendo una oferta a nivel de los salarios que se esperan, que el Departamento del Trabajo ya les dio permiso de hacer una oferta a ese nivel, de que no hay otras personas en los Estados Unidos que pueden tomar esa posición, que eso toca mandar todo un conjunto de documentación para justificar eso. Normalmente el proceso, recoger los papeles y eso puede tomar 1 mes, 6 semanas, ponerlo todo, y a veces el proceso puede salir muy rápido, en cuestiones de 2 o 3 semanas sale para una persona. A veces la inmigración en Estados Unidos le da porque no les gustó alguna documentación y piden algo adicional. En general es no tanto el enfermero como el hospital, alguna justificación adicional, algo que ellos tienen que mandar. Eso normalmente se hace sin mucha complicación. Lo que pasa es que cuando un proceso se demora un par de semanas más o algo, con alguna frecuencia la persona obviamente nos asusta un poco, pero nosotros estamos acostumbrados a cómo funciona el proceso, y normalmente en un proceso esperamos que unos 2 meses en los Estados Unidos, para que en otros 2 o 3 meses en el proceso de embajada tengan todo el asunto de la visa y la residencia en sus manos para ya poder venir y viajar a los Estados Unidos. Okay. So, Okay. let me Yeah, what's in the chat? Déjenme coger algunas de las preguntas que hay en el chat. Yo sé que ya vamos un poquito sobre la hora, pero yo creo que tenemos un tiempito para poder contestar muchas de las preguntas que hay aquí
en el chat, ¿ok? Ya hemos contestado algunas de las que las personas hicieron. Por ejemplo, alguien quisiera saber que si solo hay que pagar para aprender el idioma. Joana, el proceso, hay que pagar para 3 cosas. Hay que pagar para aprender el idioma. Obviamente nosotros colaboramos con eso. Hay que pagar por el proceso de certificación y hay que pagar por el proceso de aprender y pasar el examen de enfermería. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienes comentario de Ronald relacionado sobre su experiencia asistencial? Alguien que Una sí, pregunta. teniendo en cuenta lo comentado por Ronald relacionado con su experiencia asistencial previa, quisiera saber si los enfermeros con experiencia en otros campos también son tenidos en cuenta por los reclutadores en los hospitales. Absolutamente. Los hospitales en general hacen ofertas en todas las áreas, ¿ok? Tienen necesidades en todas las áreas. Y si tú tienes experiencia y quieres trabajar en un área en particular, nosotros les conseguimos una oferta laboral en esa área en particular. Si no tienes ninguna experiencia o has estado muy fuera de mucho tiempo, también podemos conseguir una oferta laboral. En algunas circunstancias quieren tratarte un poquito como un enfermero recién egresado y que por lo menos tomes nuevamente un año de experiencia antes de moverte a otra área más especializada. Por favor, apaguen los micrófonos. Me toca Sí. parar que la gente no pueda abrir el micrófono. ¿Cuál es el contacto para iniciar? Ahorita lo ponemos en pantalla. Quisiera saber si tuvo Ronald que entrar a un programa de preparación para el Nclex. Ronald. Bueno, un programa presencial, será la pregunta, como que si fue a algún lugar. No, pues mucha gente estudia, obviamente, los 3, 4 meses para el Nclex. Quieren saber en qué programa entraste para preparar. Ok. Sí, bueno, yo personalmente utilicé varias fuentes, utilicé libros, por ejemplo, el Sounders, me gustaba mucho. Y bueno, también revisé contenido con otro que se llama Remar y Kaplan también, y bancos de preguntas, QBanks como UWorld, Archer, pero realmente la preparación fue en mi casa, desde un punto de vista con mucha autonomía, porque yo mismo me ponía mis horarios de estudio y demás, y me organizaba, pero nunca tuve ningún profesor, ningún tutor, nada, sino que yo solo con los programas. Ronald, ¿tú tomaste exámenes de prueba antes de tomar el Nclex? Yo sé que la primera vez lo tomaste un poquito así como a la ligera, pero la segunda vez, ¿tomaste exámenes de prueba o haber tomado el examen la primera vez fue suficiente? Sí, totalmente. Digamos, eso fue algo que definitivamente creo que fue clave para poder pasar el examen, porque antes no tenía conocimiento de que era importante hacer como un simulacro de prueba antes del examen real, y fue algo que hice la segunda vez con un programa que tenía como ese ajuste de uno poder poner simulacros. Entonces sí, con ese simulacro, con ese programa pasé dos pruebas antes que eran muy similares a cómo iba a ser el examen, y ya luego decidí buscar una fecha de examen para poder tomarlo por segunda vez. Ok, perfecto. Sí. Si tú le fueras a recomendar a una persona que no es tan independiente como tú para tomar los exámenes, ¿qué le recomendarías? Bueno, definitivamente buscar una guía, un tutor o alguien que te pueda asesorar en este proceso, porque por experiencia propia sí les puedo decir que hacerlo solo es mucho más difícil en comparación a tener a alguien que le pueda ayudar en eso. Y eso sería como mi consejo. Acá está, ahí te pregunta y dice que si trabajaba y estudiaba para el Nclex o solo te dedicas a estudiar. No, yo trabajaba a tiempo completo. Yo estaba trabajando en ese momento que yo estaba estudiando juicioso, estaba trabajando de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces,
yo estudiaba en las mañanas y ya en la tarde trabajaba, pero ¿verdad? Eso era algo constante todos los días, por muchas semanas, hacer lo mismo sin parar. Eh, pero es posible. Siento que cuando a veces uno tiene nada más como esa libertad de escoger su tiempo, quizás uno no aprovecha tanto, pero cuando ya está trabajando, uno sí se ordena más, no sé, quizás es mi punto de vista, pero sí, yo estuve trabajando y eso fue como la forma en que lo hice. Ronald, hay una pregunta que es chistosa porque a mí me la hacen con mucha frecuencia. Y eso viene por una persona que va a aparecer sin que yo la nombre, que se la pasa hablando mucha carreta en el internet. La gente pregunta que ¿cuánto le descuentan por los impuestos? Como si eso fuera una pregunta fundamental. Quiero que a todo el mundo le queden claro, en los Estados Unidos todos pagamos impuestos, unos pagamos un poquito más, unos pagamos un poco menos, depende un poco del estado, algunos estados, pero eso no es una pregunta fundamental del proceso. Una persona que es soltera, que se está ganando un muy buen salario, el gobierno le descuenta algo razonable, dependiendo de si uno puede declarar ciertas cosas que uno puede sacar de su salario. Normalmente una persona puede pagar tan poquito como el 10 o el 15% de su salario, hasta tan alto como aproximadamente el 40% de su salario. Casi todos nosotros, por algún motivo, terminamos pagando mucho menos, pero dentro de todas las cosas a preocuparte, lo menos a preocuparte es la parte de los impuestos que uno paga aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Eso tienen muchos descuentos que se pueden hacer contra los impuestos, etcétera, etcétera, pero no quiero gastar mucho tiempo en el tema. Yo sé de dónde vienen esas preguntas porque hay una persona en particular en el internet que se la pasa hablando muchas barrabasadas, por no decir, no usar una palabra más, de cosas que absolutamente no saben. Sí, bueno, y es que eso depende también del estado, ¿verdad? Muchos factores. Alguien está preguntando por acá sobre horarios. ¿Verdad? Lo que tengo entendido en cuanto a temas de horarios, they work 3/12, right? In SSM Health, that's the majority of, so básicamente para el hospital que yo voy, ellos manejan un horario principalmente como de 3 de 12, que son 3 días, 12 horas y con 4 días libres. Así es como la mayoría. Pero bueno, entiendo que hay hospitales que manejan otro tipo de horarios también. No, en la mayoría, casi todos los hospitales en los Estados Unidos se han convertido a 3/12, ¿ok? Hay algunos trabajos dentro de los hospitales, en algunas clínicas que trabajan 5 días, 8 horas diarias en vez de trabajar los 3/12, pero se considera tiempo completo, sobre todo a nivel asistencial. Bueno, no quiero decir que ninguno, pero casi sin ninguna excepción, todos los hospitales ya están funcionando bajo el sistema 3/12. Tiempo completo es 3 turnos de 12 horas a la semana, para que todo el mundo le quede claro. Y más bonito, bueno, es mucho mejor tiempo, porque son 4 días libres. Entonces, tiene más calidad de vida. Alguien pregunta que si le puedo mandar un link o web del gobierno de USA para revisar la oferta que indican. No sé exactamente qué es lo que quieres que te mandemos, pero el gobierno americano no tiene una página donde van y tú puedes revisar que si las ofertas laborales que hacen un hospital en particular, eso no existe en los Estados Unidos. No sé exactamente qué tienes en mente, lo que quisieras buscar para auditar. Eso va directamente al correo personal del candidato. Digamos, en mi caso, mi oferta llegó directamente a mi correo personal y eso es un dato privado. Exacto. Eso es una cuestión entre Ronald y el hospital. Ni siquiera nosotros conocemos el valor de la oferta. ¿Cómo te fue en el TOEFL? Bueno, eso es interesante. Bueno, yo también hice el TOEFL. Inicialmente yo hice el TOEFL, inclusive antes de hacer el Nclex. Quizás tenía como 4 meses de haber iniciado el proceso. Y
Eh, Inicialmente pensé que me había ido bien porque tuve un score, pero ya luego me di cuenta que la versión que yo había hecho, que fue la versión en casa, esa no iba a ser válida para el proceso. Entonces me tocó volver a hacer el examen de inglés, pero en el TOEFL siento que eh, me preparé como un mes aproximadamente con un programa en línea y luego ya fui y lo hice. Pero me gustó más, luego hice otro que es el IELTS o el IELTS, eso me gustó más, pero bueno, realmente fue como un mes de preparación, nada más como para entender la estructura del examen, ¿verdad? Lo que preguntaban en reading, en listening, en speaking, en writing, más que todo, el tipo de preguntas que iba a haber. Ok. Algunas personas preguntan de cómo se inicia el proceso. Obviamente el proceso se inicia empezando el proceso de certificar tu título. Otra pregunta es, una vez que pagas al board de enfermería, ¿qué se necesita hacer? Hay que mandar los papeles para que validen tu título. Y después, una vez que ellos validen el título, puedes prepararte para y tomar el examen de enfermería. La pregunta del TOEFL. Creo que sí, me acabo de grabar. Una persona preguntó lo de graduar la información. Ya os pongo información en pantalla para que puedan ver eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan que les interese saber de Ronald? Ronald es parte de un segundo grupo que está viniendo a este hospital de SSM, esos hospitales, porque en realidad esos son dos hospitales, son el hospital en Centralia y el hospital en Mount Vernon para trabajar. Ronald inclusive quiere trabajar en el float pool, en el grupo flotante, porque ellos pagan un diferencial bastante grande por trabajar allá. Ellos aumentan casi $12 la hora por trabajar en el grupo flotante. Cuando lleguen, obviamente, ellos finalizan la oferta y ajustan salarios normalmente bastante para arriba una vez que tú llegas. Y si entras al grupo flotante, te van a subir bastante, muchísimo más el salario de la oferta que te hicieron inicialmente. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿En qué estado es? ¿En qué solo se necesita enviar un título? Los asesores te guían en todo lo que hay que enviar. Esas son preguntas que no son casuales. Hay que mandar el pensum, las notas, toda la información de tu carrera para que validen tu carrera aquí en los Estados Unidos. ¿En qué estado vas a estar trabajando? Cerca de San Luis. Sí, como a una hora, ¿no? Queda en Mount Vernon, me parece. Mount Vernon, en realidad en el estado de Illinois, pero más o menos la ciudad grande más cercana es la ciudad de San Luis, que está como aproximadamente una hora de distancia. Es como un camino en tráfico en la ciudad de Bogotá, de ir del norte al sur. No sé, en Costa Rica, Sí, pasa cuando vas del este al oeste, que puedes demorarte hasta más de una hora. Exacto, es Es como, complicado. sí, estar como una hora. ¿Qué es el grupo flotante? Okay. En realidad, el floating pool, que traduciría grupo, en realidad es mejor traducirlo como grupo rotante, porque ya un par de personas me preguntaron que si eso era trabajar en un barco. No tiene nada que ver con trabajar en un barco. Eso tiene que ver personas que en particular están acostumbradas a trabajar no en una unidad específica, sino a rotar. Hoy pueden trabajar en cirugía, mañana en medicina, pasada mañana en cardiología, o trabajar, por ejemplo, en la unidad de emergencia de un hospital unos días, en la unidad de emergencia de otro hospital en otros días. Esos son personas que son parte de lo que se llama en inglés el float pool, que traduciría mejor como el grupo rotante, ¿ok? O el grupo que no tiene su propia casa. Y la gente que trabaja en esos grupos gana un diferencial bastante grande por no tener un sitio fijo. Depende del hospital, entre 5 y $12 más la hora pagan por ser parte de esos grupos. Y la experiencia que uno puede obtener en ser parte de eso es probablemente muy buena, porque, o sea, imagínate todas las unidades del hospital. Eso es importante también, conocer otras áreas. Ronald, alguien te pregunta que hace cuánto te graduaste. Bueno, yo me gradué en el 2016, egresé de la Universidad Latina de Costa Rica en el 2016 de licenciatura. Ya tengo como 6 años de ser enfermero, oficialmente, sí. Okay.
La expectativa, creo que alguien preguntaba que si ya estás trabajando, la expectativa es que Ronald, Carrie, how many are in that initial group? I think there are 6 are going to come right away with Ronald, 5 or 6. Yeah, in fact, yeah, it's going to be about 6 people, it seems, that will be on the very first group. En el first sport. El hospital de Ronald está trayendo en este momento otros 6. La expectativa es, queremos que estén aquí más o menos para el verano. En un par de meses más ya estén acá. Empezando, yo creo que esa era una pregunta que alguien tenía por ahí. And there's 14 more behind him that are just finishing their process. Y ahí el hospital ya le hizo ofertas laborales a otros 14 también. Dice Carrie que ellos también ya están terminando. En realidad no hemos podido poder meter los documentos de esos 14 porque no han terminado el Nclex. Sin Nclex no podemos meter papeles a migración, pero ellas ya tienen oferta laboral. Para hablar con Ronald. Okay. Alguien dice, para hablar como ti le tomaría 1 año. Para hablar fluido. Fluido inglés. I don't think so, right? I feel like that this is work from so many years behind. This is just the tip of the iceberg, in a way. Yeah. Realmente creo que es difícil. No, a ver, tal vez no es difícil aprender el idioma, pero sí uno mejora con los años de la práctica. De igual forma, uno no necesita hablar así para hacer el proceso ni para ir a trabajar a Estados Unidos. Yo simplemente soy una excepción ahí que habla bien y ya. Pero, se necesita un nivel intermedio de inglés para poder estar tranquilo, para poder venir, para poder trabajar, para poder hablar y en ya un par de años en Estados Unidos van a estar hablando. Ronald tiene muy buen inglés y poco acento también. Yo tengo más acento, llevo más años acá, tengo más acento que Ronald. Right, Carrie? I have a stronger accent than Ronald has. Yes, you do. Oh, there you are. And many people, they have Chicago accent. Yeah. Many people what? Well, many people have, you know, Ronald is the exception. Not many people speak as easily as Ronald, but people in their interview, as long as you've got, you know, B2 level and you practice and most people can understand everything that's being said. It just is, we feel shy sometimes to speak. So that's my tip. People that need to just find another person to speak English with and to do it every day. And it just gets, from what I hear, it gets easier and easier. And that's what we're doing in our Spanish classes. We're trying to get out of our comfort zone and speak more Spanish. And you need to speak more English, you know, to get fluent like Ronald. Yeah. I'm going to put information for a lot of people who is sending me direct message where to contact us. There is information on contacting Carrie and how to get a contact information on us. It's already on the screen. Otra pregunta. Inglés intermedio se necesita un nivel B2 para pasar el examen. ¿Ok? Más o menos, obviamente, en eso tienen que enfocarse. Pero para estudiar para el Nclex no se necesita tanto inglés. Se necesita poder leer, entender qué son las preguntas leídas, sobre todo si uno se prepara. Y poder obviamente responder las preguntas que se están haciendo en ese momento. ¿Ok? Sí, así es. Porque es lo que a todos les preocupa. Algunos empiezan lo básico y el miedo es rendir el examen. No les den el miedo, que se preparan bien y lo toman. No le pongan mucho misterio al asunto. Cuando uno quiere hacer las cosas, las saca fácil al otro lado. ¿Ok? Sí. Muy bien. Eso es. Ok. Ronald, we are so thankful that
you gave us this opportunity. We really, 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 really appreciate that. We are going to bring you back after you are already here a few months to tell the other part of the experience of having already been working in the hospital for a few months, so you can tell the good, the bads, and the uglies of already living in Mount Vernon, right? Estoy agradeciéndole a Ronald muchísimo haber venido aquí a charlar con nosotros esta noche. Y le estoy diciendo que lo vamos a volver a invitar en unos meses a que nos cuente lo bueno, lo bonito y lo feo de ya estar trabajando oficialmente en el hospital, para dar el resto de la historia de él. Obviamente nosotros traemos otros enfermeros que ya llevan el proceso un tiempo, pero es bueno siempre oír nuevas personas, nuevas perspectivas, qué es lo que está pasando. Y vamos a traer más gente. Obviamente tratamos de traer una persona por ahí al mes para que vengan y charlen al respecto. Carrie, what do we have in store for next week? Well, Ronald, you were so good and gave such a great presentation tonight that next week we're having the human resources person, Angie Murray from Good Samaritan, and she is going to give information about employment for spouses of the nurses that are hired at SSM. So it's really an interesting, going to be an interesting program. So she's going to talk about pharmacy technicians, about phlebotomists, about sitters, about nutrition services and housekeeping. So people that are coming here as nurses, if you bring your spouse, the hospital is very committed to helping your spouse find employment within the hospital. So everybody take your English classes. Okay. Bueno, la próxima semana tenemos una reunión muy interesante porque estamos trayendo a la directora de reclutamiento de la cadena SSM, que nos va a contar las oportunidades de empleo que tienen para los cónyuges, en particular de los enfermeros que llegan. Por ejemplo, los cónyuges que no son enfermeros, que quieren trabajar con los hospitales en oportunidades como volverse técnico farmacéutica, trabajar en la capacidad de técnico farmacéutica, trabajar en laboratory. Estaba tratando de traducir flebotomista. ¿Cómo se dice en español? Sí, no, eso es una persona que saca sangre. Sí, exacto, como un técnico el técnico que saca sangre en laboratorio. Posiciones de personas que son, en inglés se llaman sitters, que son las personas que cuidan a personas que tienen necesidad tienen algún impedimento mental o alguna necesidad de que los estén monitoreando. Alguien me corrige acá si dice auxiliar de laboratorio, muchas gracias, o extraccionista, técnicos de laboratorio. Aquí me están dando muchas traducciones y muchas otras oportunidades, desde obviamente trabajar en el área de la infraestructura del hospital, del departamento de infraestructura, el departamento obviamente de otros servicios, muchísimos otros trabajos que los hospitales tienen para familiares particularmente de los cónyuges y los familiares de los enfermeros, para que obviamente puedan trabajar con ellos, recibir los beneficios y recibir salarios directos también de los hospitales. ¿Ok? ¿Tienen que tener título? No. Rocío, muchas de esas posiciones no requieren títulos profesionales. ¿Ok? Yep. So that's what's happening next week. Next week. Entonces aprovechen, algunos de esos inclusive se pueden hacer algunas certificaciones cortas de 4 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, y se puede entrar a trabajar con esas certificaciones y son trabajos bastante bien remunerados. Yeah, so they'll explain pharmacy tech.
you have to get a certification within 2 years, but they'll train you. And the same with phlebotomy, they'll do on-the-job training. So it's going to be an exciting seminar. Correcto. Y Kerry me recordaba que muchas de esas los hospitales dan el entrenamiento, lo entrenan a la persona y al final del entrenamiento la persona se certifica, obtiene la certificación. Por ejemplo, técnico de farmacia, ellos lo entrenan durante los 2 años y al final la persona termina con un título de técnico de farmacia, que entre otras es una profesión bastante bien pagada aquí en los Estados Unidos. Yeah. ¿De qué edad pueden trabajar? No hay ninguna limitación de edad en los Estados Unidos. Podría, si no es tu cónyuge, tu hijo o hija. Buena pregunta. As long as they are over 18, correct? Or over 16, Carrie? Yeah, so we'll know the answer to that La question. próxima semana sabemos la respuesta. Yo diría por encima de 18 años con seguridad. Por encima de 16 no estoy 100% seguro. Desde que tengan un diploma de escuela, estén graduados de la escuela, no tienen ningún problema. Entonces, hijos de 17, 18 años pueden aplicar a esas posiciones. ¿Hay un límite de edad para postular? No hay límite de edad. Tenemos personas de 55 años en el proceso. I keep telling people we don't have age limit. We have people with 55. No age limit. No. Okay. Ronald, thank you so much. I'm so grateful to you for coming and speaking to all of us and sharing your experience. Really, thank you. Yeah, you're welcome, Carrie. Thank you so much for inviting me and, to share my story and my journey. Yeah, thank you. Okay. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Los invitamos de nuevo. Guarden este enlace. Los invitamos todos los miércoles a este mismo horario para que vengan y participen y escuchen las diferentes charlas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Okay, bye-bye. Thanks, Ronald. Bye-bye. Again.